Hola de nuevo, bienvenidos a otro episodio de Del Incendio a la Chispa y hoy estamos aquí con Susana Serrano Davey. Hola Susana, ¿qué tal? Hola ¿Cómo María, estás? muy bien, muy emocionada, tenía ganas de tener esta conversación contigo. Sí, porque nos hemos conocido, bueno, pues a lo largo de este precioso camino de reinvención, ¿verdad? Relación, efectivamente. Del que nos vas a contar, porque bueno, hoy queremos un poco hablar de cómo es esto de reinventarse un poco sin tenerse que cambiar de etiqueta, ¿no? Y que muchas veces estamos en esa búsqueda de saltar de una cosa a otra y se puede ser muchas cosas sin tener que etiquetarse. Y nos encantaría que nos contaras un poco, Susana, bueno, todo este transcurso que has tenido desde, bueno, de estar trabajando en Inglaterra, en el mundo de las finanzas, hasta terminar como estás ahora mismo con una finquita de mangos, ¿eh? Me encanta. Cuéntanos un poco, bueno, cómo ha sido toda esta aventura y todos estos cambios de los últimos años. Bueno, María, yo creo que sería prácticamente imposible contarlo en condiciones, es decir, la vida misma da muchas vueltas, ¿no? Pero intentando resumir un poco los últimos años y el tema de la transformación, ¿no? Y la reinvención, que es lo que abordamos hoy, para mí todo empezó pues hace ya 7 años, puede hacer, donde yo me encontré en la cima de mi vida, de mi carrera profesional, habiendo conseguido pues todos esos objetivos que se supone que nos marcamos en la vida, como la gran carrera, como los hijos, la casa, como que todo, ya llegué a la cima, ¿no? Del Monte Everest y llegué allá arriba y me eché a llorar. Me eché a llorar porque, bueno, no, me di cuenta un día de que no era feliz, de que había un gran vacío en mi vida, de que estaba trabajando mucho a causa de un aburrimiento total y soberano de mi parte privada. Y en ese momento de mi vida reconocí que había puesto toda mi apuesta en esa faceta profesional y que la Susana que no era CFO, ¿no? Gran financiera o profesional o ejecutiva, como elijas llamarlo, pues estaba un poco abandonada. Y después de ese llanto, pues empecé a caminar en el camino en el que estoy hoy y en el cual me encontré contigo, ¿no? Explorando muchas cosas y a través de ese proceso de exploración, pues fui descubriendo algo muy bonito, y es que no solo yo, sino que todos y todas, ¿no? Somos mucho más que esas etiquetas que nos ponemos, mucho más que una madre, que una mujer, que una profesional, que somos una caja de sorpresas llenas de, pues, de creatividad, de ilusión, de energía, de amor, de ganas de vivir. Y habiendo conectado con eso, pues tuve que dejar atrás, soltar todo lo que me pesaba, ¿no? Que en ese momento pues era mi carrera, mi matrimonio de muchos años, la idea que yo tenía de mí misma. Me tiré por el precipicio sin saber si me iba a matar o no. Y pues no me maté, me tiré, pero salí volando, descubriendo pues otras cosas, otras formas de vivir. A día de hoy tengo la suerte de no vivir para trabajar, sino vivo por experimentar, y mi trabajo es un componente de eso. He cambiado de hacer trabajo corporativo en empresas a hacer mentorías, ¿no? Apoyo a profesionales que están en ese mundo. También he escrito 2 libros, facilito, formo y bueno, hago muchas cosas que me interesan. Y entre otras cosas, pues tengo esta nueva propuesta de una finca de mangos en la que vivo y exploro y viajo mucho. Así que la Susana de hoy no tiene nada que ver con la Susana de hace 7 años. De hecho, la gente que me conoce ahora no me imagina en mi papel anterior, y la gente de mi papel anterior dicen, ¿a Susana qué le ha pasado? Mis hijos en concreto, ¿no? Me apoyan mucho, me dicen, mamá, yo cuando sea mayor quiero ser como tú. Así que qué mejor piropo después de esta Sí, transformación que ha sido tanto interesante como dolorosa en parte del camino, pues que te digan eso, ¿no? qué bonito, Susana, y sobre todo esos primeros momentos que me gusta hacer hincapié porque, claro, cuando ya has cruzado el puente
y dices, ah, que hay esta otra parte, vale, pues hay un poquito, ¿no? Un alivio, ¿no? Pero todas hemos estado en esa otra parte del puente donde al principio de todo tú dices, madre mía, aquí no es, pero no tengo ni idea de dónde es. Y claro, se abre como un agujero negro, no sé cómo lo sentiste tú, ¿no? Pero esta sensación de, mm, tengo que dar un paso, pero no sé hacia dónde. Terror, Y como que no hay terreno firme, ¿no? Y es un terror. poco, bueno, un poco para nuestros oyentes que se encuentren en ese momento, ¿no? ¿Qué consejo les darías para ese primer paso donde sabes que el primer paso te va a sacar de donde estás, pero no tienes muy claro hacia dónde te está llevando? Yo creo que tiene varias facetas, ¿no? En mi caso, algo que fue importante para mí es ese primer punto de aceptación de que lo que te valía ya no te vale. O esa forma de vivir que tú has tenido ya no va contigo. Y yo creo que ahí nos quedamos muchas personas atascados durante mucho tiempo y incluso tendría la osadía de decir que habrá gente que se pille, que se tire ahí toda la vida, prácticamente. Qué triste, ¿no? Cuando tú sientes que eso no va contigo, entonces lo primero es acepta que esto ya caducó. El yogur se ha caducado y no te lo vas a comer, ¿no? Sí, Y después de eso, pues darte, yo creo, un poco de permiso y espacio para que la vida siga su curso, ¿no? Yo en mi caso, cuando ya decidí dejar mi trabajo, que para eso fue un gran salto, porque claro, había estado 20 años construyendo esta mujer profesional de la que tan orgullosa estaba yo y mi familia y era como el último objetivo, ¿no? Y soltar a esa Susana me costó mucho, pero eh, el crear un espacio, yo me regalé 6 meses, decir, vale, voy a estar 6 meses sin buscar trabajo, sin hacer nada, simplemente estando. Y claro, ahí en ese espacio ya puedes empezar a explorar, a pensar, a investigar, a formarte, como fue el caso de como tú y yo nos conocimos, ¿no? Estudiando sí. PNL. Y yo la PNL la estudié en esos 6 meses donde no tenía ni idea dónde me iba a llegar, pero a mí aquello me llamaba y me embarqué en ese camino. Entonces, primero, acepta que ya no te va. Luego, date espacio. Y por darte un tercero, yo diría, recomendaría siempre mantén la mente abierta, no te cierres porque estás, no sabes, es decir, el propósito no es a dónde vas a llegar o querer ya decir, no, es que ahora voy a dejar mi trabajo de oficina, por ponerte un ejemplo, y ahora me voy a convertir en alfarera. No es tan sencillo como eso. Yo creo que es un proceso de decir, vale, yo voy a caminar, a ver qué oportunidades me trae la vida, a ver qué cosas resuenan realmente conmigo dentro, no con la cabeza, porque yo no sé si a ti te ha pasado, María, Sí. que yo me vendía la moto a mí misma. Yo escribía en mis páginas y me decía, no, porque esto está bien. Yo intentaba como autoconvencerme de cosas, ¿no? Y pronto me di cuenta un día y me dije, pero bueno, Susana, ¿a quién le estás vendiendo la moto? Entonces, ese proceso de sincerarte contigo misma, yo creo que es importante. A ti, cuéntame, ¿a ti te pasó? Bueno, yo una cosa que también me he dado cuenta y que recomiendo un poco es mantener a tu mente entretenida. Entonces, tu mente, yo por ejemplo me puse a emprender, ¿no? Pero yo sabía que me estaba dando ese espacio que tu cuerpo necesita para digerir y procesar, ¿vale? Pero claro, esto del vacío, ¿no? Del no hacer nada, claro, porque realmente llevamos con programación de tiempos y de objetivos desde que empezamos el colegio, básicamente, o sea, desde que somos pequeñitos. Entonces, cuando a uno se le abre este mundo sobre todo, bueno, depende de los países, hay nacionalidades que tienen este año sabático, ¿no? Pero quizás en España no se lo toma tanta gente, ¿no? Entonces, claro, tú encontrarte con este vacío, ¿no? Es un poco, bueno, para el sistema nervioso es muy incómodo. Entonces, para mí es mantener tu mente ocupada en como que vas a hacer algo, pero conscientemente te estás dando, estás entrenándote a sostener esos espacios, a ir más lenta, ¿no? Y yo con el tiempo efectivamente me he dado cuenta que inconscientemente quizás porque no, yo he mantenido mi mente como
que ella cree que está haciendo algo, pero en realidad la parte sabia de nosotras, ¿vale? Esa que está ahí y que tú lo sabes, Ujú. tú dices, no, no, o sea, yo estoy aquí porque sé que tiene que llegar algo que todavía no está en el radar. Claro, pero es que tienes que Sí, dejar ese como espacio. ese espacio en blanco. Si tú no Mm, dejas el espacio en blanco, la vida no te puede sorprender, porque si tú pasas de imagínate que vas en un autobús de Sevilla a Málaga y tú dices: "Vale, me voy a montar en el autobús de Sevilla a Málaga y me siento a la izquierda", pero luego solo ves que, te puedes sentar a la derecha, te estás limitando. Lo que sí. tienes que hacer es decir: "Vale, tú te montas en el autobús y cuando pare para el descanso de ir al aseo, pues échale un vistazo a la tienda, a ver con qué te encuentras, y a lo mejor resulta que nunca llegas a Málaga". Eso totalmente. Sí, pero a tu mente le tienes que decir que tú vas a Málaga. O sea, quiero decir, ahí hay algo, sobre todo cuando una viene quiero decir, unos entornos Ujú. donde seamos sinceras, o sea, estábamos a tope, porque ahí entra lo que yo digo, los químicos, ¿no? O sea, somos adictas a Totalmente, adrenalina, dopamina, no sé qué. Entonces, trabajo, es una cosa biológica. Tú no, o sea, realmente tu cuerpo te pide chute de esto, ¿vale? ujú. Esto me hace gracia porque yo cuando digo es que somos adictas a la prisa, es que somos adictos a la prisa Sí, y sí. somos adictos al estar todo el día ocupados. ¿Por qué? Porque hemos aprendido eso y claro, ya esto lleva una inercia que aunque tú no tengas nada en la agenda, tú sigues inventándote cosas, ¿no? Como para tener ese chute. Entonces, efectivamente, es como un poco bueno, yo voy para Málaga, pero mientras por el camino ya iremos viendo, pero hay que tener como un Sí, algo por ahí. claro, cada trayecto tiene su pequeño objetivo, ¿no? Mm, Pero para mí parte de el éxito, por usar una palabra que es un poco peligrosa, es no apegarte a ningún resultado. Es decir, totalmente. cuando yo dejé mi trabajo, yo no sabía lo que iba a hacer. Yo lo que tenía claro, y yo creo que eso es muy fácil de entender, es lo que no quería, a donde Mm, no quería volver. Eso es fácil. Entonces, si eso lo tienes claro, que nos esté oyendo, tú sabes que eso ya para ti no es, ¿no? Fácil. Entonces, si dejas eso atrás, pues ya te encontrarás con la cosa correcta, porque en todas las facetas de mi vida yo nunca he planificado llegar a donde he llegado. Si me he mm, caminado, mm, vas caminando y la vida te llega. Ahora, como tú te obsesiones de decir, no, vale, ahora como voy a dejar este trabajo o esta relación o esta ciudad o este lo que sea que ya no te sirve, es para cambiarlo por A, B, C o D. Si te obcecas con ese A, B, C o D, creo que existe el peligro de que te vuelvas a hacer una víctima y un esclavo de ese nuevo propósito, de ese exactamente. nuevo objetivo. Sí, Porque cambias una cosa por otra y para mí no va de eso. Para mí de lo que va es de intentar estar centrada y a gusto y saboreando pues donde estés. el presente. Exactamente. Y si Efectivamente, o en ese sea, y con lo momento que traiga, ¿no? Es un poco, bueno, pues si me va llevando por ahí, o sea, dejártelo sentir. Esto, yo creo que hay dos fases, que una es, esto no quiero, entonces estás como huyendo del dolor, lo que yo le llamo es como, no, es un no, pero luego hay un momento en tu vida cuando tú ya estás más, cuando tu sistema nervioso ya se ha relajado y ya has entendido un poco cómo funciona la vida, que no es todo lineal y todo siempre ascendente, ¿no? O sea, es cíclica y ya he comprendido que estás entrando en otra fase y que esto es lo más natural del mundo, ¿vale? Pero ahí entra otra fase que es la del hacia dónde sí quiero moverme, ¿no? Y hay algo que sí. te conecta con el corazón como un impulso, como la chispa que yo Mm, le digo, ¿no? ujú. Del incendio. Y entonces Sí, hay dos tipos de movimiento para mí. El que huyes del incendio, que es el primero, ¿vale? Que es como yo aquí no quiero estar y salgo de ahí, ujú. y luego poco a poco vas conectando y te vas dando cuenta cuando das espacio, ¿no? A eso esa chispilla que habías perdido y empiezas a decir, Correcto, es por aquí, ¿no? Y entonces hay otro movimiento que es el de hacia lo que sí. Y exactamente. para ti hoy en día, ¿qué es hacia lo que sí? ¿Qué chispilla has encontrado por el camino? Bueno, yo espero que nunca se me acaben los proyectos y las ganas de hacer cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, ahora, hace un ratito estaba practicando un discurso nuevo, porque una de las cosas que
que yo hago, ¿no? Como parte de mi trabajo es comunicar. Me gusta comunicar y parte de ese camino pues es crear espacios donde tengo la capacidad de practicar como ir al gimnasio, ¿no? La semana que viene doy un discurso en una convención que hay en Málaga, entonces he estado terminando mi discurso y llevo todo el año trabajando en este discurso. Fíjate, cuando yo empecé mi camino de mejorar mis habilidades de comunicación, de intentar pues prepararme para hablar mejor en público, para poder conectar mejor con quien me escucha. Desde fuera yo pensaba, ¡buah! Eso pues nada, cuestión de práctica y también de conectar con esa chispa, ¿no? Pero luego detrás de todo eso, en realidad, sigue habiendo una labor de Mm, de artesanía, que seguro que tú lo haces con, con tus podcasts y todo lo que haces, ¿no? De decir, vale, yo, mi mensaje, ¿cuál es? Este. Pero ¿cómo lo preparo? ¿Cómo lo envuelvo? ¿Cómo lo presento? ¿Cómo lo cuido? Y ahí hay una labor de madurez del proceso que si, volviendo un poco a lo mismo, si te obsesionas con, no, yo lo que quiero es dar ese discurso y darlo bien, te estás perdiendo, porque de lo que se trata es de ese proceso de madurez, ese proceso de disfrutar y de trabajar y de a veces evitar, ¿no? Decir, "Oh, qué rollo esto, ya me canso, no quiero hacerlo más". Entonces, cuando te entregas al proceso, estés haciendo lo que estés haciendo, ¿no? Por ejemplo, con los mangos ahora, entregada a, bueno, pues aprender cómo se poda un árbol, cómo hay que hacerlo para que luego el año que viene dé más fruta. Y tenemos aquí en la finca 120, 130 mangos. Ayer hicimos los primeros 5 o 6 y dije, ¡buah, qué bien! Pero cuando dices, ¡joder, que me quedan ciento y pico de árboles, ¿no? Si yo pongo digamos, esa chispa, ese sentido de la gratificación solo en el terminar el trabajo, pues siempre voy a estar disatisfecha, voy a estar frustrada. Pero si digo, no, estos 5, los de hoy, ¡pa! ¡Ah, qué bien! La vida me sonríe. Entonces yo creo que va un poco de eso también, ¿no? De tu actitud en el camino. No necesariamente en decir, vale, me transformo y lo he conseguido, ya vuelvo a tener éxito, porque si no lo tienes, pues tampoco pasa nada, ¿no? Yo he escrito 2 libros y pues sí, se venden, pero tampoco se venden tanto como a mí me gustaría que la gente leyera esos libros. ¿Y por eso me siento mal? Pues no, yo he hecho lo que tenía que hacer, que es compartir lo que quería compartir, ¿no? el disfrutar de quién te conviertes, ¿no? Mientras que estás dando esos pasos. Exactamente, exactamente. Porque si no, yo creo que lo que vamos a hacer es crear una trampa nueva, crear una jaula nueva, crear un fuego nuevo. Lo que pasa que eso, la mente nos hace creer que, ¿no? Que hay como que llegar a un sitio y ahí ya se acaba todo, pero al final uno No es entiende así, que exactamente. efectivamente esto es una rueda, un ciclo, ¿vale? Y es, tú te vas enriqueciendo con estas experiencias y al final la experiencia en sí es el regalo, Por ¿no? El, supuesto. el estar disfrutando de ese momento presente, en fin, es simplemente un cambio, un chip, ¿no? Pero lo vamos integrando poco a poco. Lo que pasa es que veníamos de un paradigma muy de como linealidad, pero cuando ya empiezas a darte cuenta de que, que la vida funciona así, que estoy ahí haciendo esto, vale, pero mañana no lo A lo sé. mejor, ¿Eso quiere decir que hay algún problema? No. no, exactamente. Mi marido se frustra con los mangos y yo le digo: "Cariño, que si hay que vender la finca, que se vende, que yo estoy casada contigo, no con la finca de mangos". Y yo creo que va un poco de eso, ¿no? De decir: "Bueno, yo voy a vivir esto, voy a embarcarme en estos proyectos, en estas cosas que me hacen ilusión, pero de una manera consciente y libre". Y si yo tuviera que decirte que es la cosa que más valoro en mi vida a día de hoy, es la libertad que siento. Y esa libertad viene de haberme introducido más en quién soy, en qué tipo de tendencias o de cómo mi estilo personal me puede atrapar, elegir verlo y decir, vale, yo soy así o tengo este tipo de comportamientos o estas son las cosas que me llaman, pero la jefa soy yo.
no mi personalidad, no mi programa, ¿no? Y Es ejercer esa libertad que tenemos de no caer al trapo. A mí me gusta mucho usar la expresión y la uso mucho con la gente a la que mentorizo a veces, sobre todo al final de nuestro trabajo juntos, es decir, la cabra siempre tira al monte. Entonces tienes que tener muy claro tu cabra para dónde tira, para cuando la ves tirando para el monte decir: "Ch, para el carro, María, o para el carro, Susana, que aquí la jefa soy yo". totalmente. Sí, entender cuáles son tus tendencias, tus patrones, que al final hay una parte aprendida muy fuerte y hay otra parte que viene de esencia, que tenemos una energía que tira hacia un cierto sitio, Claro, ¿no? Mm. no te ayuda. Es darte cuenta cuando esas tendencias que tú tienes, esos patrones, esos valores, decir, pues esto ya no es lo que yo quiero que Ahora sea la mismo no persona toca. que soy. Claro, 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 Porque, por ejemplo, uno de tus libros se titula La confianza está sobrevalorada. total. Cuéntame. Bueno, es que mi premisa básica es que yo creo que parte de ese fuego, ¿no? De ese dolor, en mi caso en concreto, vino de intentar durante muchos años, pues, tener éxito, conseguir cosas, demostrarle al mundo que valgo, y eso se convirtió en una cárcel, ¿no? Y pienso que es esa búsqueda de confianza que tenemos todos, o la gran mayoría de nosotros, queremos sentirnos mejor, pues nos sacamos una carrera y nos compramos una casa grande o nos ponemos cosas en los labios o lo que sea, o nos teñimos el pelo porque queremos sentir esa confianza, nos puede atrapar hasta un punto en el que el peso de esa imagen que intentamos construir pesa tanto, ¡buah!, que es que no puedes con él, ¿no? Y te rompes, llega el burnout y llega el fuego y entonces pienso que decir, vale, pues tener confianza a veces está muy bien, pero yo no necesito buscarla a toda costa. Y me he dado cuenta que hago las cosas que siento que son importantes porque quiero hacerlas, aunque no tenga confianza, aunque no tenga éxito. Sí, hay Y una eso, parte muy importante que quizás es la aceptación de lo que es o de lo que eres y dejar el látigo en casa un poquito. totalmente, totalmente. Y no cerrarte a decir, bueno, yo es que esto no puedo, pues ¿por qué no? A lo mejor en este momento no, pero dentro de un año, 2 años, quién sabe. Pero si tú no eliges soltar ese peso o esa necesidad de la validación, las chicas somos muy propensas a esto, ¿no? Que nos gustan que Sí. nos den la palmadita en la espalda y decir, oye María, qué guapa estás hoy, qué bien has hecho esto. Cuando digo, bueno, yo ya las palmaditas me las doy yo, no me hace falta Mm. que venga nadie, ¿no? Y para mí la confianza un poco, lo que intento con ese libro es retar un poco esa tendencia, porque además hoy en día todos nos dicen, fíngelo hasta que lo consigas. Sí, Jolines, qué dañino. qué cansado. ¿Quién quiere pasarse la vida fingiendo? Yo, eso me parece el peor consejo del mundo. Sí. Perdona, yo soy quien soy, con todas mis cosas buenas, todas mis cosas malas y pa'lante. No intentar siempre esconderte detrás de esa imagen que la cultura de hoy en día nos dice que tenemos que ser, tener confianza. Pues sí, a veces sí, es maravilloso, pero si no, pues tampoco pasa nada. No te fustigues por eso. Sí, es un proceso de nuevo, ¿no? Un entrenamiento, ¿no? Tener un poco confianza suficiente para saber que estás donde tienes que estar y hay cosas que tocan y otras Y pues que quizás sentir, a todavía veces, no y ya está. sentir, porque yo con mi estilo de personalidad, algo que era muy típico en mí, es esconderlo todo debajo de la alfombra, ¿no? Si me sentía mal, yo lo escondía. Lo típico de todo el mundo, Susana, ¿cómo estás? Muy bien, Estupendo. con mi sonrisa puesta, ¿no? Con mi máscara puesta, todo escondido. Y ahora he aprendido a darme cuenta de cuando no estoy bien y en vez de esconderlo, lo siento, lo veo y lo sufro y lloro un ratito o me expreso, ¿no? Comparto mi dolor y transito en lugar de embotellarlo, ¿no? Que es lo que hacía antes, lo embotellaba, lo escondía y claro, cuando eso explota, pues Exacto. se rompe el cuerpo, se rompe tu corazón, se rompe tu vida. Esto es muy interesante porque yo lo hablo mucho, ¿no? Porque al final la emoción es energía en movimiento. Si no te la dejas sentir, se queda bloqueada. Y al final esto, o sea, esto está
somáticamente en tu cuerpo Mm, vamos encapsulando un montón de emociones no procesadas, por así decirlo, y claro, estamos como palos. totalmente, Como totalmente. palos, porque estás así como tenso todo el día de emociones que no son de antes de ayer, son de hace un montón de Yo años. me acostaba los viernes por la noche, recuerdo además durante mucho tiempo, yo llegaba un viernes y las mandíbulas, cuando me metía en la cama, hacía clac, Sí, sí. y no le daba importancia, y tenía otras muchas señales de estrés en mi cuerpo que ignoraba por completo. Y no fue hasta que ya dejé de tener esos síntomas que dije: "¡Ostras, qué bien me siento!". Y es Que lo increíble. hemos normalizado porque llevamos Claro, tantos años encapsulando, encapsulando, que claro, y además que o sea, como vamos corriendo a todas partes, no te das ni cuenta, cada vez estás más disociada, más desconectada, sientes menos, entonces tu cuerpo está petando, petando, pero petando, tu mente está en otra cosa, totalmente. literalmente, y hasta que tu cuerpo peta del todo, claro, que de esto, Pero no no hay sé, no hay un que poco. petar, yo creo que también Claro, yo soy hay que optimista y siento que el mundo se está moviendo hacia una mayor concienciación, un mayor deseo de estar bien, ¿no? No ujú. necesitas esperar a quemarte, digamos, puedes lo que pasa que, claro, a veces hasta que no le ves las orejas al lobo no Sí, reaccionamos. por eso a mí me gusta hablar un poco de la sintomatología, porque parece tan normal como, ah, es que me duele la cabeza, ah, es que me duele aquí, ah. Y es como lo normal pues Ujú, a todo el mundo le duele algo. Pues no, o sea, a ver qué hay ahí detrás, ¿no? Y no dejarlo pasar, porque al final se va acumulando, ¿no? Entonces, un poco ese darnos el espacio para procesar, ¿no? Y un poco también aceptar que esto es parte del ser humano, o sea, que no hay que totalmente. esconderse. En Ese los proceso, entornos laborales, que yo he estado en alguno donde aquí se viene llorado de casa, pues, a ver, hay momentos de tensión donde quizás el llorar un minuto te te deja procesar y claro, estupendo todo. claro, claro, ¿Qué exactamente. problema hay? ¿Sabes? Entonces, un poco también dar apertura a este tipo de emocionalidad en todas las áreas de nuestra vida, porque son parte de nosotros. Porque tú como mujer en este entorno tan, quizás encima finanzas, o sea, que es también un entorno muy quizás rígido, ¿no? Claro, y sobre todo yo sentía que, bueno, como la gran mayoría de mis compañeros, cuando estás en una posición de mucha responsabilidad en entornos corporativos, casi todos son chicos, ¿no? Mm, Y entonces sientes esa presión constante de cómo dar la talla o mantener el tipo y no fue hasta que ya estaba muy burnt out, muy quemada, que un día no llegué a llorar en la reunión, pero me acuerdo que hubo una reunión que dijo, voy a empezar, voy a empezar, voy a empezar, y me fui al cuarto de baño. Y lloré en el cuarto de baño, pero antes de llegar a ese momento, yo había veces que salía del trabajo y me iba llorando al tren, mm. porque ya llega un momento en que se desborda tu vaso, no puede con más agua. Y ahora que ya soy consciente, soy más consciente de cómo las cargas emocionales de mi día a día, que por muy bien que vivas, siempre vas a tener momentos de tensión emocional, pues ya no lleno el vaso, ya dejo que eso vaya entrando, saliendo. Y claro, no llego a esos niveles de desbordamiento. Porque, como Sí, dices tú, hay que sentir y procesar, y no tiene nada de malo, no es ningún trauma, no hay que estar siempre sonriente, no hay que estar siempre también mintiéndote a ti o mintiéndole a los demás, ¿no? Sí, ¿cómo estás, Susana? Pues mira, hoy estoy un poquillo vajilla. ¿Qué tiene de malo decir eso? Hoy estoy teniendo un día nuboso. Pues nos pasa a todos, no tenemos que siempre que estar con confianza, súper contentas y encima de la cima, ¿no? Pues hoy, mira, hoy me toca sentirme triste y encima, pues mira, lo voy a disfrutar. y quizás ya incluso conscientemente, esto es como un consejo porque vamos corriendo, pero no es solo laboral, vamos corriendo con el ocio, con los fines de semana, También, con el también. tengo que ir al gimnasio, al yoga, o sea, todo es Es lo pero mismo, no hay momentos de vacío, o sea, de voy a dejar un vacío en mi agenda, 1 horita, 2 horitas a la semana, para que llegue lo que tenga que llegar y a lo mejor en ese momento, pues procesa lo que no te has ujú, permitido porque hay obligaciones y en fin, ¿no?
Sí, pero porque te sientes expuesta. conscientemente, claro, conscientemente dejar es un espacio para dejar de sentir. O si llevas un par de días raros, dices, uff, pues esta tarde lo que tenía, quizás lo voy a cancelar y me voy a dar un espacio para estar tranquilita yo conmigo misma. Sí, es muy importante el tiempo a solas. O La sea, el soledad. aprendizaje primero que yo le recomendaría a cualquiera, espacios de silencio contigo. Sí, sí, pero da miedo, ¿eh? Al principio te aburre. Yo me acuerdo de la primera clase de yoga que fui, casi me muero, y digo: "Qué horror, aquí 1 hora y cuarto esperando". Como que me parecía todo una tortura, ¿no? El estar parada, no, bueno, no parada, pero comparativamente hablando a mi actividad normal. Y ahora yo me encanta sentarme a tomarme, de hecho lo hago 2 3 veces al día, yo me siento a tomarme mi cup of tea y me tomo Sí, mi té mirando al cielo, mirando, y me doy cuenta de que antes eso no había espacio en mi vida para simplemente sentarme 2 veces al día, 10 minutos, a tomarme un té sin móvil, sin email, sin hablar con alguien, sin pensar en qué es lo que voy a hacer. sí, sin podcast, porque otra cosa muy interesante es me voy a dar un paseo, pero me enchufo el podcast de turno. Y yo ahora, Claro, por ejemplo, algo que estoy haciendo es, no, no, cuando voy al paseo, voy al paseo. mm, Porque es que no escuchas los pájaros, ni te escuchas a ti misma, ni nada, ¿no? O sea, al final, esto del multitasking, la productividad, intentar hacer 2 o 3 cosas a la vez, que me escucho un podcast mientras que no sé qué, no sé cuánto, yo también o sea, incluso aunque sea un podcast de desarrollo personal, es que me da igual. O sea, es una cosa espacio para ti. con presencia y estamos en lo que estamos, ¿no? E intentar reducir la cantidad de obligaciones que nos autoimponemos, que en realidad por algún lado viene impuesto esto, porque quizás cuando uno conecta de verdad con lo que es necesario en la vida no son tantas cosas. Lo que pasa es que nos hemos montado un chiringuito un poquito Pues sí. complicado y luego, bueno, pues salir de ahí lleva procesos y lleva decisiones. Quería también hacer alusión a tu libro, ojalá me lo hubieran contado antes, porque ese fue tu primer libro. Ah, Ojalá me lo mira, hubieran, mira, aquí los tengo mis niños, es que ellos siempre van conmigo. mira qué bien. Y realmente, aunque este está más enfocado quizás, ¿no? En la parte más profesional y tal, pero ¿qué 3 puntos sacarías del libro que te gustaría así resaltar? Pues, de mi primer libro, ojalá me lo hubieran contado, el título lo dice todo. Estas son todas las cosas que a mí me hubiera gustado que me hubieran contado 15 años antes en mi carrera profesional. Y bueno, pues tiene por un lado, muchos, más que consejos, exploramos qué cosas pueden hacer que tu mundo exterior, pues que lo gestiones mejor, donde puedas influenciar mejor a los demás, donde te sientas más satisfecha o satisfecho en el trabajo, donde seas más inteligente desde un punto de vista de gestionar la estrategia de tu trabajo, no solo el cómo Mm, haces tu trabajo, que hay una gran mm, diferencia y a veces tardamos en darnos cuenta de eso. Y luego, por otro lado, un poco cómo entrar, cómo empezar a entrar en eso que hablábamos antes, en esa exploración personal más allá del profesional, sino cómo pues abordar tu autoconciencia, cómo explorarte para empezar a conocerte mejor más allá de tu faceta profesional. y luego, cuando te conoces mejor, pues ya adaptas Y la faceta profesional, ¿no? A una parte más en coherencia que quizá antes estabas en coherencia, pero ahora pues la vida te está pidiendo otra cosa, ¿no? claro, la vida cambia y fluye y es maravillosa, ¿eh? Yo, Sí, mira, digo, qué sorpresa me traerá el año que viene, porque nunca se sabe, pero hay que estar dispuesto, ¿sabes? Hay simplemente que estar abierto a que te pasen cosas y a cambiar de rumbo y a, yo qué sé, tirar, no apegarte, ¿no? A eso que ya tienes, que dices, vale, a mí me encanta esta vida, pero que hay otra, puede haber otras que hay todavía. miles, realmente. Exactamente, entonces, qué bonito, ¿eh? Es decir, ¡fua! A ver qué me trae el próximo capítulo. Y eso no significa que el presente no es el correcto o el pasado haya que tirarlo al suelo, ¿no? Cada etapa nos va creando y nutriendo y aportando y alabadas sean. Bueno, Susana, pues ha sido un placer compartir contigo y bueno, y acompañarnos en esta evolución
que recuerdo cuando nos conocimos era todo como muy, veníamos recién salidas del corporativo, ¿vale? Sí, sí, sí. Era realmente los pasos han sido, bueno, pues muy interesantes y la evolución continúa, es muy interesante y nos sigue uniendo el tema agricultura, mango y estas cosas. Muchas gracias. ¿Verdad? No, muchas Sí, gracias a sí. ti por la charla y yo espero que quien escuche este podcast que se sienta a sí misma y, y es que lo vas a ver. Mm, Cuando tú has llegado a un momento en el que estás atrapada en tu jaula de lo que has creado tú misma, además, lo sientes. Y si lo sientes, pues hay camino. No, más que camino, hay una vida maravillosa que te espera. Si te atreves a atravesar ese pequeño momento de oscuridad y, y descubrir todas las cosas maravillosas que todavía quedan por venir. sí, como yo siempre digo, hay momentos que se hacen duros y por supuesto buscar acompañamiento, buscar formaciones, o sea, te abren mucho la mente y bueno, también te ayuda a acompañarte en el camino, ¿no? Y quizás hay otros grupos que ahora no tienes en el radar, pero que una vez que entras ahí dices, ay, pues no soy yo la rara, ¿no? Que No, resulta de que hecho, yo creo que es existe algo todo esto. totalmente natural, una parte natural de la vida, que antes se llamaba, bueno, la crisis de los 40 y bueno, a lo mejor en ti son a los 30 o a los 50 da igual, pero es una metamorfosis como pasas Sí, de capullo a mariposa. A mí me gusta verlo así, porque en realidad es lo que es, ¿no? es lo No que tiene es, por qué sí. ser algo negativo, al contrario. Sí, sí, es integrar todo lo aprendido y empezar una nueva fase y disfrutar del proceso, que ahí está el tema. Pues muchísimas gracias, Susana. Ha sido un placer. Gracias por compartir este episodio. Y bueno, pues sin más, despedimos a la audiencia hasta el siguiente episodio. Un saludo. Gracias, Mari.